Bien, vamos a continuar con el proceso de trabajo en el color de esta fotografía. Ya hemos resuelto, valiéndonos de la herramienta balance de color y el mezclador de canales, hemos resuelto el problema de la dominante. Entre medio de las herramientas balance de color y mezclador de canales, es decir, la segunda en orden de aparición, está la vibranza. Ahí la estoy desplegando para que podamos trabajar sobre ella. La vibranza tiene, en realidad, sería como la saturación, el control de la saturación de la fotografía. Yo justamente cuando les he explicado el trabajar los comandos de corrección de exposición, nos encontramos que el último comando justamente es la saturación y siempre sugiero que ese valor sea un valor, la corrección que allí se haga sea un valor menor. ¿Por qué? Porque ese comando trabaja la saturación de los colores en general, aumenta o disminuye la saturación de los colores de modo general. En tanto que esta herramienta, que pertenece a las herramientas de control del color, de la pestaña del color, va un poquito más allá y nos permite atender la saturación de los colores de una manera más profesional. Cuando desplegamos sus comandos, nos encontramos con dos casillas que presentan tilde y una que está destildada. Esa destildada dice proteger tonos de piel. Esto por defecto, ¿verdad? Como lo que se entiende es que no en toda fotografía existen personas, es que por defecto esta viene destildada. Pero en el caso de esta que estamos trabajando, justamente tenemos dos actores que, al margen de estar presentes en la escena, muestran partes importantes de piel como son los rostros, las manos y las piernas de la actriz. Entonces lo correcto en el tratamiento de esta fotografía sería tildar la casilla para proteger los tonos de la piel. ¿Qué significa esto? Que si nosotros modificamos la saturación fundamentalmente, a favor, dándole una saturación mayor a la fotografía, la piel podría ver afectado su tono cambiando de una tonalidad natural como la que estamos logrando en este momento, como la que está mostrando en este momento, a algo que no sea justamente natural. Entonces, proteger estos tonos es importante dado el caso como en esta fotografía. Sigamos viendo evitar desplazamientos de color. También está tildada. ¿Qué es lo que hace el evitar desplazamientos de color? Bueno, nosotros acá lo que vamos a hacer es provocar una saturación o una desaturación, cualquiera de las dos cosas que realicemos. Lo que evita, si esta casilla está tildada y que por defecto así viene, es que en esta saturación, en esta alteración de la saturación de los colores, se nos modifiquen los tonos naturales de la escena. Por lo cual es recomendable tenerla tildada. Y la que sigue, la casilla enlazar tonos pastel y saturados, en realidad lo que hace es presentar otros comandos u ocultar, como es el caso, como viene por defecto, si nosotros la destildamos ahora, lo que hace es mostrarnos otros comandos separando el control en tonos desaturados y tonos pastel. Al margen de que también tenemos el umbral de tonos pastel saturados, es decir, que ese es una corrección a ambos comandos. Bueno, lo vamos a mantener en primera instancia tildado para trabajar con un único comando de saturación que es el que se llama tonos pastel. Un control deslizante que lo tenemos en un valor 0 a modo de balanza. Lo que nos tenemos que asegurar primero es que la herramienta esté prendida, encendida la herramienta para que impacte sobre la fotografía y recién movemos el comando. Si yo le doy una desaturación
total, es decir, le doy un valor negativo al máximo, que sería un menos 100, la fotografía se va a convertir a blanco y negro, dije. No así a escala de grises. Si nos fijamos en el histograma, aún tenemos todas las curvas de color visibles, lo cual significa que el archivo sigue teniendo toda la información de color, que no es lo mismo que una escala de grises. Voy a restablecer a un valor 0 desde la flechita y ahora vamos a empezar a dar un valor positivo alto para que veamos cómo impacta sobre la fotografía, cómo todos los colores se saturan. Pero, como estarán advirtiendo, todos los tonos en realidad se están manteniendo, con la diferencia que se están saturando, es decir, manteniendo la tonalidad se satura. Tal vez un valor 20 en esta fotografía o 30, a ver, ¿cómo determino yo cuál sería el valor máximo de saturación? Primero me guío un poco por la vista, ¿no? ¿Qué es lo que mis ojos me están indicando? Recordemos que esta fotografía, esta herramienta justamente, lo que hace es actuar simulando cuál es la impactación de los colores sobre la vista humana. Busca una similitud sobre cómo la vista humana ve los colores. Bueno, entonces yo ¿cómo me guío? Ahí le he dado un valor 35 y me fijo, primero miremos acá, la etiqueta de colores que teníamos, acá me está diciendo 56.9, 56.1, 56.5. Y si yo a ese valor, a cualquier valor de tono de pastel, digamos, de saturación, lo modifico como llevándolo ahí a menos 70, los colores, los canales siguen presentando la misma información en porcentaje de color, 56.9, 56.1, 56.5. Esto tiene que ver con la importancia de lo que hicimos en el tratamiento de la eliminación de la dominante. Que si yo, por ejemplo, diera un valor positivo muy alto, como 75, por ejemplo, y sigue manteniéndose la etiqueta 56.9, 56.1, 56.5, si yo no hubiera tratado la dominante, todo esto estaría rojo fosforescente. Esta es la importancia de por qué la saturación se trata después de resolver el tema de la dominante. Bueno, ¿cómo me guío yo al margen de mi gusto personal? Por ejemplo, mi gusto personal puede andar por ahí, por un valor 22. Sin embargo, quiero ver cuál es el límite que estoy teniendo y conocerlo, que no sea mi vista la que lo defina. Entonces empiezo a levantar el valor hasta el punto que aquí, en el histograma, me aparezca alguna alerta, es decir, algo que me esté diciendo, momento, se te está saturando, se te están recortando los valores de rojo en el lado de las sombras, por ejemplo. Y llegué a un valor 34. Veamos cuánto puedo bajar. 29 y la alerta sigue. Me bajo un punto más, 28, y la alerta desapareció. Ese es mi límite de saturación utilizando la herramienta de esta manera. Bueno, ahora vamos a conocer cómo trabajaría si quiero utilizar el resto de los comandos. Primero voy a volver a los valores a 0 y a partir de ahí empezar a trabajar con el resto de los comandos. Tonos saturados hace referencia justamente, este comando hace referencia justamente a aquellos colores que se encuentran saturados, en tanto que los tonos pastel trabaja sobre los colores que no están saturados. En este momento en la fotografía hay los cuales están saturados y cuáles no están saturados. Bueno, después aparece esta herramienta de umbral de tonos pastel saturados, que es una corrección fina, muy interesante también sobre los colores. Entonces veamos qué pasa con los tonos saturados. Lo que yo quiero es desaturar esos tonos, porque teóricamente estarían saturados. Si yo los saturo, veamos qué ocurre. Por ejemplo, miremos qué pasa en esta pierna de la chica, miremos qué pasa en el telón aquí atrás con los colores rojos y veamos cuando los desaturo.
empiezan a controlarse, la pierna de la chica dejó de estar tan roja y sigo achicando ese valor. Bueno, más o menos por allí un valor 40 me está gustando como me está resultando la fotografía. Y en el caso de los tonos pastel, que serían los que están menos saturados, puedo desaturarlos más o saturarlos más. Entonces empiezo a controlar. Veamos que un tono 10, 11 aproximadamente, después ustedes chequéenlo con los textos, para ver cuáles serían los valores óptimos. Y comprueben qué va pasando si a esos valores que dicen los textos los aumentan o los disminuyen. Ahí yo tendría un mejor control de la exposición. Y vean que a partir de haber hecho esto, en apagar y prender la herramienta, van a ver la impactación que ha tenido. Por ejemplo, yo noto que el haber desaturado los tonos saturados, desaparecieron algunos azules que habían por aquí en la zona de las sombras, y el chaleco también tomó mayor naturalidad a partir de los valores que le he dado. Y con respecto al umbral, esto, bueno, es también una corrección más fina. El umbral trabaja como sobre una curva HH, que también la tiene la herramienta, pero que la vamos a abordar una vez que conozcamos bien el funcionamiento de las herramientas de las curvas. Es decir, cómo es la lógica de las curvas. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y aquí tenemos cómo yo puedo manejar una corrección más fina y lograr colores más naturales. Prendan y apaguen la herramienta y van a ir notando la impactación que esto está teniendo. Incluso hagan correcciones importantes para, por ejemplo, ahí yo noto que con un valor de la curva 61 de umbral de saturación y menos 31 de ponderación de la transición pastel-saturación, el chaleco le desaparece incluso un poco de dominante que impactaba directamente allí. Es decir, ¿a qué me refiero con que hay un farol rojo en algún lado que está pegando justamente detrás del chico? Y cuando yo apago la herramienta, el chaleco se enciende bastante, lo cual me gusta cómo me ha quedado resuelto esto. Con estos valores aproximados, yo le he dado menos 45 y más 11 en los comandos tono saturación, tonos pastel. Perdón, tonos saturados y tonos pastel. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con esto, y lo que vamos a hacer en el próximo video es crear un perfil con todo esto que hemos trabajado, para ver si se lo podemos aplicar después a otra fotografía.